de la información. Recordemos que hace unos días el presidente de la República, Pedro Castillo, fue notificado sobre la admisión del tercer pedido, ¿no?, de moción de vacancia en su contra presentado en el Congreso. Luego que se le hizo esta notificación, el mandatario ha respondido devolviendo la moción de vacancia porque, según sus abogados, está incompleta. Vamos a conversar sobre este tema con el impulsor de la moción de vacancia, el congresista Edward Málaga Trío. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, bienvenido a Enfoque de los Sábados. Muy buenos días, Carlos. Un saludo especial a la audiencia de La Libertad, a todo el Perú, por supuesto, y también a Fernando, que entiendo no ha podido acompañarnos hoy, lamentablemente. A tu disposición. Sí, le brindamos un fuerte abrazo desde acá a Fernando Carballo, desde Enfoque de los Sábados. Muy bien, congresista, ¿cree usted que esta tercera moción de vacancia es decisiva, ¿no? Si con esta se fracasa, no quiero ser pesimista contra esta moción que usted ha impulsado, pero es importante ponernos en todos los escenarios. Ya si fracasa, ya serán un poco más complicados los esfuerzos, diríamos, es casi la última oportunidad que tienen los opositores del gobierno. No, Carlos, no hay una última oportunidad siempre y cuando haya Congreso. El Parlamento es una institución esencial para la democracia y justamente la amenaza de su cierre es lo que nos podría poner en una situación complicada como la que estás mencionando. Entonces, mientras haya Congreso, mientras haya Parlamento, seguiremos haciendo fiscalización, pero por supuesto estamos enfocados en que esta moción de vacancia sea la decisiva y poder ofrecerle al país un nuevo comienzo antes de las fiestas de fin de año. Ahora, que haya devuelto la moción de vacancia el presidente de la República implica que puede retrasarse todo el procedimiento. ¿Cuál es el impacto procesal que puede tener? Bueno, eso es lo que él intenta, por supuesto. Ya hemos explicado a través de redes sociales y en entrevistas que eso no está justificado, es una argucia para dilatar el proceso. Sin embargo, ya hemos visto también la respuesta contundente del presidente del Congreso, en donde se le comunica al presidente que el proceso continúa de acuerdo a lo establecido por los procedimientos estándares, la Constitución y el reglamento del Congreso. Entonces, en teoría no debería haber dilución, pero el presidente Castillo, como ya dije, tiene la mala costumbre de evadir sus problemas en vez de afrontarlos. Y en ese sentido yo quisiera decirle directamente que es su oportunidad de dar la cara al país, de explicar lo que no quiere explicar y de demostrar que está hecho para gobernar. Ese es el punto principal de la citación del miércoles, más allá de la votación. Efectivamente, ¿no? Quería seguir en esta línea sobre el procedimiento congresista. ¿Este procedimiento en su formalidad contempla la figura de que el presidente pueda devolver el documento, de que se le pueda responder y esto influya o tenga un impacto en la ampliación de los plazos? ¿O no tienen absolutamente nada que ver? No es así, no tiene asidero. Como ya, para decirlo en términos sencillos, Carlos, no se aceptan devoluciones. Esto tiene que afrontarse. El presidente tiene que ir a este proceso con la valentía y la convicción que debería darle su seguridad en sí mismo. No se acepta, en este caso, devoluciones por el procedimiento. Y también hay que decir que este es un proceso de control político. No es una acusación fiscal ni judicial que tiene que ser sometida pues a una serie de evaluaciones, pericias que no aplican en este caso. Es aquí el Parlamento quien va a decidir la suerte del mandatario basado en la pregunta si es que se ha cometido esta causal o se ha incurrido en esta causal incapacidad moral permanente. Ahora, quisiera que quede bien zanjado este tema, congresista. En la carta que envía el presidente de la República en la devolución, pide algunos documentos y lo señala de manera específica, ¿no? Actas, resoluciones, proyectos, entre otros. Estos documentos no han sido incluidos, sí están incluidos en el documento que se le ha presentado al presidente Castillo, donde se le notifica que hay una moción de vacancia en su contra. No han sido incluidos porque no han sido señalados como adjuntos. Todos los que son señalados como adjuntos están incluidos en los anexos, mientras que se puede hacer referencia a otros documentos, pero no están señalados como anexos y por eso simplemente no. Además, hay documentos que por su carácter reservado, como un acta de colaboración eficaz o de allanamiento, no pueden incluirse en el anexo a una moción de vacancia porque se harían públicos inmediatamente. Mientras que otros documentos que se señalan que faltan son documentos de público conocimiento y que están en posesión, además, del presidente de la República. Así que no aplica esta lógica. O sea, él podría también por otros canales fácilmente
llegar a estos documentos y ver la información que requiere en todo caso para preparar su defensa. Absolutamente. Además, insisto, déjame insistir con este punto, Carlos, Sí. porque es muy importante. La ciudadanía tiene que entender que este no es un proceso judicial en el cual se va a demostrar la culpabilidad o si es que hay pruebas, como en una corte de justicia. Son además 4 argumentos en total, solo uno de los cuales está relacionado al ámbito judicial. Los otros tienen que ver estrictamente con las decisiones que ha tomado el presidente y su juicio pobrísimo para distinguir lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral, lo propio de lo ajeno y lo público de lo privado, y cómo esto afecta al país. Es un juicio sobre la moralidad, no sobre una acusación fiscal, que es otro proceso que está corriendo en paralelo a través de la Fiscalía de la Nación y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, congresista, antes de ir a la pausa, quería consultarle si la motivación del presidente es dilatar el proceso. ¿Cuál es el sentido? Porque van a pasar algunos días y se van a cumplir los plazos y finalmente se tiene que llegar a votar. ¿Qué es lo que espera ganar? En todo caso, en estos días que él y sus abogados piensan que se va a ampliar el proceso, o lo que busca es traerse abajo la moción de vacancia. Eso es un punto muy importante. El presidente, mira, ha tenido básicamente, unos 3, 4 meses para leer la moción de vacancia y entenderla. O sea, le hemos dado la tarea de antemano. No es que, recién va a tener que leer todo el documento. Esto está socializado hace meses, primer punto. Segundo punto, la dilación, es decir, que tratar de que se extienda el plazo para que él vaya al Congreso, no le va a servir para desbaratar la moción. La moción está sumamente bien hecha. Como te digo, esto va muchísimo más allá del ámbito judicial o de si hay pruebas o no en su contra. Entonces no hay manera de defenderse con argumentos de esto. Entonces lo que queda es que la dilación sirva básicamente para hacer un trabajo político, no en el buen sentido de la palabra, de tratar de captar votos haciendo ofrecimientos. Eso hay que dejarlo bien claro. La moneda de cambio en esta antesala a la vacancia va a ser el ofrecimiento de puestos, de beneficios, de prebendas políticamente a aquellos congresistas que estén en duda o no quieran votar a favor de la vacancia. Muy bien. Señor Málaga, le voy a pedir por favor que nos espere unos pocos segundos. Vamos a escuchar a nuestros desde la ciudad de Trujillo. Estamos en diálogo con el congresista Edgar Málaga Trillo, conversando respecto a la tercera moción de vacancia presentada ante el Congreso de la República por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y este miércoles 7 de diciembre se va a realizar el debate correspondiente. Congresista Málaga, me comentaba usted antes de ir a la pausa que podría haber un trabajo político al margen de la legalidad desde el gobierno como una respuesta ante esta moción, ante esta tercera moción de vacancia presentada contra el mandatario. ¿Ha recibido usted amenazas por ser el impulsor de esta tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo? He recibido suficientes amenazas como para llenar otra moción de vacancia, Carlos, pero ese no es el tema. Vamos a seguir adelante porque lo importante aquí es proceder, es llegar a la meta. No, pero perdóneme, congresista, pero sí es relevante esto porque estamos en un escenario al menos pensamos que democrático, estamos en un escenario donde debe primar la legalidad y no se puede recurrir a ese tipo de acciones para tratar de traerse abajo un impulso, ¿no? De la moción de vacancia. Por supuesto, Carlos. A lo que quiero aludir es que en el ambiente político siempre estamos expuestos a amenazas, estamos expuestos al acoso en las redes y esa no va a ser razón suficiente como para amedrentarnos o dejar de trabajar. Esa es la idea que quiero transmitir. Sí, ajá. Solamente para concluir esto, ¿en algún momento lo ha desestabilizado estas amenazas? No. Muy bien. Congresista, hasta ahora, hoy sábado 3 de diciembre, ¿usted confía en tener los 87 votos para aprobar esta moción de vacancia contra Pedro Castillo? ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es la información que usted maneja al interno? Yo confío en que es posible. ¿Okay? Al momento de presentarla hemos registrado un número que supera los 87.
Pero el día a día, mientras más se dilate esto, van a haber movidas de congresistas que apoyaban y ahora no apoyarán, o congresistas que no apoyaban y ahora apoyarán. Ese movimiento dinámico hace muy difícil dar números exactos cada día. Entonces yo prefiero reservar esta discusión para el día mismo del debate. Lo que sí es importante decir es que analizando las votaciones últimas en el Congreso, sobre todo la última de la admisión a debate, muchos se concentran en el número 73, ¿no es cierto? Pero no están viendo que se ha roto el bloque opositor, es decir, el núcleo duro que bloqueaba la vacancia, que eran 44, ya no es tal. Ese es un detalle muy importante a analizar. El presidente ya no cuenta con ese cerrojo y ahí es donde estamos actuando nosotros políticamente, también para conseguir esos votos en base a convicción, en base a aludir a los principios y a la moral de nuestros colegas congresistas que entiendan que aquí está mucho más en juego que solamente sus curules o el Parlamento, sino que es la democracia y el futuro del país. Ahora, evidentemente no le voy a pedir nombres, congresista, pero usted, como muy bien lo ha recalcado, hay algunos congresistas, sus colegas parlamentarios, que podrían torcer su voluntad motivados por algunas componendas, ¿no? Llegadas desde el gobierno. Pero usted en su interior ya tiene mapeados a estos congresistas, intuye quiénes son, los tiene identificados. No solo yo, hay que decir que básicamente muchos de los colegas que hemos firmado la autoría de esta moción de vacancia, estamos haciendo ese trabajo político de ir a buscar a nuestros colegas uno por uno, están por supuesto completamente mapeados y son conversaciones de carácter discrecional, reservadas, porque obviamente si revelas un nombre de un congresista que era castillista y ahora apoya a la bancada, lo vas a poner en problemas justamente en su bancada o la relación de su bancada con el gobierno. Entonces hay que proceder con mucha discreción y por eso yo aprecio que respeten este ámbito de trabajo. Ahora, ¿qué ocurriría si no se aprueba la vacancia, congresista? ¿El Ejecutivo se va a lanzar contra el Congreso con toda la fuerza que puede tener? ¿Esto puede ocurrir? Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que si pierde la vacancia, pierde el Perú, porque es una gran oportunidad de llegar a esa solución que tantos piden, el famoso que se vayan todos, que debería significar en realidad un adelanto de elecciones con reformas, ¿ok? Simplemente irnos al adelanto sin las reformas es un salto al vacío, o simplemente sacar al presidente y no hacer nada más también es otro salto al vacío. Entonces es importante que se vea que esta es una oportunidad para llegar a ese nuevo principio. Y perdón, perdí el hilo de tu pregunta, ¿era? ¿Qué va a pasar? Le estaba consultando qué va a pasar con el Congreso. Correcto, prácticamente va a ser un punto a favor al gobierno. ¿Se va a lanzar contra todo el Congreso? ¿Han vislumbrado ese escenario? Perfecto. Eso no es novedad, Carlos. O sea, ya la amenaza al cierre del Congreso o de cierre del Congreso es abierta, está por escrito, está firmada y refrendada por el gabinete. Entonces ahí no hay absoluta duda. La medida cautelar que nos da cierto respiro por unos días también confirma eso, o sea, más que darnos el respiro, está confirmando que el Congreso está en peligro y por eso está otorgando la medida cautelar. Entonces, que no se hagan ilusiones los colegas que creen que con esto está zanjado el problema. Próximamente, si no prospera la vacancia, tendremos que darle el voto de confianza o debatir el voto de confianza al gabinete de la señora Betsy Chávez, y muchos no estamos de acuerdo con darle esa confianza. Así que en este momento ya no se trata de pensar en las balas de plata, se trata de defender el foro institucional, se trata de plantar una oposición firme al Congreso y hacerle saber que esto tiene que terminar. Ahora, una última consulta. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, se ha mostrado bastante confiado, ¿no? Respecto a la tercera moción de vacancia, ha dicho que están tranquilos porque saben que existen congresistas que sí apuestan por la democracia, ¿no? Está confiado que esta no va a prosperar. Esto está en la misma línea de lo que usted nos comentaba, que hay congresistas a quienes se les va a quebrar su voluntad. Sí, pero la verdad es que yo no los veo tan tranquilos, no los veo tan tranquilos, Carlos, porque si no, no estarían haciendo todos estos esfuerzos, todas estas leguleyadas, pidiendo acciones de amparo, medidas cautelares, dilatando. O sea, si todo estuviera bien y no hubiera problemas en afrontar esta vacancia, en primer lugar, el presidente debería ir el miércoles sin ningún problema a sustentar cuál es su defensa y ya estaría terminado el proceso. Pero obviamente todo este revuelo, todo este cambio de retórica también de la primera ministra, de pasar de la ofensiva a la defensiva, un discurso tan conciliatorio, significa que efectivamente hay temor, hay miedo en Palacio de Gobierno de que este sea finalmente el término de su función, de su gobierno. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a estar atentos para conocer qué es lo que finalmente se decide a Carlos, partir si me del das debate un el 7 minutito de más, diciembre. Sí, o díganos, 30 por favor, segundos. adelante. Quiero hacer Sí. énfasis a quienes nos escuchan en plazas, en taxis, en calles, en centros de trabajo. Es muy importante tomar en cuenta que todos esos argumentos que exhibe el presidente y sus defensores, no aplican en este caso. No se trata de una moción de vacancia hecha por golpistas. Está hecha por un congresista independiente, que no tiene partido, que votó por Pedro Castillo, que está desilusionado, que intentó apoyar gestiones ministeriales, y lo mismo con muchos colegas congresistas que no suscriben la teoría del fraude. Y tampoco significa, este es otro mito que hay que derribar, que si se va el presidente, gobierna el Congreso. No se le está entregando el poder al Congreso. Hay una sucesión presidencial que hay que respetar. Corresponde a la señora Dina Boluarte, en este caso, si es que va a acabar el presidente, asumir las riendas del país y darle una salida temporal, un adelanto de elecciones, una transición democrática. Ojo, que el presidente Castillo no está en condiciones de asumir. Si decimos que se vayan todos y hagamos un adelanto de elecciones, ese adelanto de elecciones va a tener que ser durante el régimen del gobierno de Pedro Castillo, que está enfrentado con todos los poderes, con la policía y con la prensa. Así que, por favor, valoren ustedes eso a la hora de decidir si les parece bien o mal que se destituya al presidente de la República. Gracias por esos segundos, Carlos. No, gracias a usted, congresista, y le agradecemos también por su participación en Enfoque de los Sábados. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a todos. Chao. 9 de la mañana con 30 minutos, amigos. Continuamos con la actualización de los titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Enfoque de los Sábados.